sangre es el principal factor de producción, muy por debajo de la participación masculina, y es un recurso. ¿Quién elige al presidente de la República? ¿Un golpe de Estado o el pueblo de Venezuela? ¿O lo elige el pueblo? ¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. Aquí la tenemos en pantalla. Autoridades de Jalisco, México, informan que los 3 estudiantes de cine fueron asesinados y disueltos en ácido. Un estudiante de medicina fue hallado muerto en marzo pasado y aún nos faltan 43 de Ayotzinapa. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Opinen, no son 3, somos todos. Se aparece incluso la convocatoria a la marcha que está pautada para esta jornada. Entonces le cuento que autoridades de Jalisco confirmaron la muerte de los 3 estudiantes de cine desaparecidos, en marzo pasado. Además, fue apresado el presunto asesino del periodista Javier Valdés. ¿Cuántos crímenes se han cometido en el contexto preelectoral mexicano? Quédese. De esto le vamos a hablar en nuestro primer tema del día. El día de la privación ilegal de la libertad del día 19 son, como ya vieron y advirtieron en el video, los trasladan inmediatamente a la finca marcada con el número 2. Estando ahí en la finca marcada con el número 2, tenemos, según los indicios, las entrevistas recabadas, que ahí es donde comienzan a golpear a uno de ellos, de los estudiantes. Una vez que los están golpeando es que pierde la vida y tienen que ejecutar a las otras 2 personas. En ese momento, una vez que ellos, que según se declara en carpeta de investigación, después de esto es que los trasladan inmediatamente a la finca número 3. Así relataban desde la Fiscalía de Jalisco algunos detalles sobre el asesinato de los 3 estudiantes de cine en una finca de Tonalá, ese estado que ya he mencionado. Según informó la autoridad local, Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz y Marcos Ábalos fueron asesinados por miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, 2 de los cuales están detenidos en prisión preventiva mientras continúan las averiguaciones. Vamos a recordar que los jóvenes se encontraban desaparecidos desde el pasado 19 de marzo y que también un estudiante de medicina fue hallado muerto el pasado 25 de ese propio mes. Eduardo Martínez, nuestro corresponsal en México, nos cuenta más al respecto. Saludos, Eduardo. ¿Qué dice la sociedad mexicana? ¿Qué acciones han sido convocadas para exigir justicia en este nuevo caso? ¿Qué tal, Rey? Un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Pues desde anoche las expresiones de rechazo y de repudio a lo que ocurrió con estos 3 jóvenes estudiantes de cine en el estado de Jalisco se hicieron escuchar a las afueras de la casa del gobernador de esa entidad del occidente mexicano. Ahí algunos jóvenes se acercaron para realizar una vigilia y rechazar la violencia que justamente dicen les está atacando y les está asesinando en estos días. Para el día de hoy, Rey, aquí en la capital mexicana se ha convocado a través de las redes sociales una movilización que partirá desde donde nos encontramos ya en el Ángel de la Independencia con rumbo a la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia que a través de su titular en su cuenta de Twitter ha señalado que estará colaborando con las autoridades estatales para poder realizar las investigaciones alrededor de este caso. Cabe destacar, Rey, que ya las autoridades estatales están como de alguna u otra forma poniendo en evidencia lo que ocurre en ese estado del país. Puedo decirte que de acuerdo con cifras oficiales, en ese estado de la República Mexicana, de los 125 municipios que está compuesto este estado, en 118 hay denuncias por desaparición de personas. En este caso ocurrió con los jóvenes estudiantes de cine, quienes estuvieron desaparecidos desde el 19 de marzo hasta el día que se dio a conocer, el día de ayer que se dio a conocer esta parte de la investigación, en donde supuestamente las autoridades de la Fiscalía de Jalisco habrían realizado ya los estudios de ADN y genéticos necesarios para poder decir que justamente los cuerpos que habrían encontrado o los restos que se habían encontrado pertenecían a Jesús Aceves, a Daniel Díaz y también
pues a Marco García. Sin embargo, todavía hay voces en la sociedad mexicana que señalan que no se ha terminado la investigación y es por eso que demandan que las autoridades continúen hasta dar con el último de los responsables. Ante esto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ha dicho que no renunciará a su cargo por estos acontecimientos y que estará realizando las investigaciones pertinentes hasta dar con el paradero de los responsables. Hasta este momento, como bien lo informabas, hay 2 personas que han sido detenidas en este caso y pues todavía faltará más información para poder saber qué fue lo que pasó realmente con estos jóvenes, quienes hasta este momento y de acuerdo con la versión oficial fueron asesinados por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Muchas gracias, Eduardo, por todo lo que nos acabas de informar. Hasta muy pronto. Estaremos en contacto. Eduardo Martínez, directamente desde la capital mexicana. Vamos a recordar quiénes eran estos estudiantes de cine que fueron encontrados sin vida. Javier Salomón Aceves tenía 25 años. Era originario de Mexicali, Baja California. Cursaba segundo semestre de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara. También era músico. Se desempeñaba como baterista en la banda de rock death metal Betray Me. Marco Sábalos, 20 años tenía, llegó a Guadalajara procedente del estado de Nayarit para estudiar cine y cursaba el segundo cuatrimestre de la carrera. Una de sus mayores aficiones era la gastronomía. Daniel Díaz también tenía 20 años, era aficionado al fútbol y el rap. Logró documentar cada una de sus actividades deportivas y musicales. En este mismo contexto, autoridades mexicanas informaron sobre la detención del presunto homicida del periodista Javier Valdés. La aprehensión ocurrió tras una operación conjunta de la Policía Federal, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República. No se ofrecieron mayores detalles sobre la captura ni de la identidad del victimario. Recordemos que Valdés fue asesinado el 15 de mayo del año pasado en Culiacán, estado de Sinaloa, al recibir 12 disparos. Ahora, para varios analistas y miembros de la sociedad mexicana, llama mucho la atención que las autoridades hayan dado con el paradero de estos estudiantes asesinados y hayan detenido al presunto asesino del periodista Javier Valdés en pleno contexto preelectoral, de cara a los comicios presidenciales del próximo 1 de julio. Por cierto, este domingo se desarrolló un debate presidencial en el que la seguridad fue uno de los principales tópicos. Vamos a escuchar a algunos de los candidatos. Es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Sobre todo, hay que combatir la pobreza. Dije desde hace algún tiempo que por el bien de todos, primero los pobres. Han crecido los pobres en México durante el periodo neoliberal y han crecido los pobres que son jóvenes, porque no se les ha dado opciones, alternativas. Lo que está pasando es que este gobierno nos falló a todos y hoy nuestra sociedad tiene más miedo que nunca. Te voy a defender a ti a través de mis propuestas de seguridad, a través de darte seguridad. Primero, voy a fortalecer la policía para que tú le tengas confianza. Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología para aumentar las capacidades de inteligencia, de investigación y de análisis del Estado. Tercero, voy a hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad y el que la haga, la pague. Cuarto, voy a poner como prioridad el combate al feminicidio, a la trata de personas, a la desaparición de niños, de adolescentes y de jóvenes. Oportuno revisar algunas cifras sobre el violento proceso electoral que se vive en México. Desde septiembre del año pasado hasta el 8 de abril de ese año se contabilizaron 78 homicidios de candidatos y de aspirantes a algún cargo público. En promedio, 2 asesinatos políticos se registran a la semana. En total se registran 173 agresiones directas contra políticos y un aproximado de 30 agresiones únicamente entre las registradas a familiares directos de candidatos. Cerramos el paréntesis de este tema de México, pero lo abrimos prácticamente porque de ello va nuestra pregunta del día. Ahí está en pantalla. Autoridades de Jalisco, México, informan que los 3 estudiantes de cine fueron asesinados y disueltos en ácido. Un estudiante de medicina fue hallado muerto en marzo pasado.
Aún nos faltan 43 de Ayotzinapa. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. Opine, no son 3, somos todos. Y nuestra imagen del día se origina en Chile. El diseño de una camiseta ha generado gran polémica cuando uno de los últimos aspirantes a la presidencia perteneciente al movimiento Acción Republicana, José Antonio Kast, se retrató con un joven que mostraba orgulloso en su pecho el mensaje fascista "Tours en helicóptero de mi general Pinochet". Le pregunto, ¿será un despertar de los sentimientos fascistas en ese país suramericano? Una nación que sufrió en carne propia escenas nefastas como el lanzamiento de inocentes desde helicópteros por órdenes de la dictadura, actos conocidos como los vuelos de la muerte. Usted lo recordará. Bueno, con estas censurables imágenes y el correspondiente llamado a la reflexión, nos vamos a la pausa. Las gracias a la colaboración que nos hizo nuestra compañera Marcela Cornejo. Ya estamos de vuelta. Nuestro segundo tema nos lleva a Colombia. El gobierno decretó el estado de calamidad pública en la subregión del Catatumbo por la violencia que se ha generado tras los enfrentamientos entre dos grupos armados. Le vamos a ampliar a continuación. Esta decisión del gobierno del Departamento Norte de Santander sucede tras recrudecerse los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y el... Tengamos en cuenta que desde hace más de un mes se viene presentando una tensa situación en esta región fronteriza. Los enfrentamientos entre los grupos armados han dejado hasta la fecha más de 7.000 desplazados. A Colombia nos vamos entonces con José Manuel Jiménez para que nos cuente mucho más de este particular. José Manuel, estado de calamidad pública, cuéntanos, ¿qué se tiene previsto hacer en este contexto en esa región? Rey, televidentes, buenas tardes. Sí, efectivamente se ha declarado el estado de calamidad pública, algo sorprendente para los pobladores de esta región del país, en el norte de Santander, en la región del Catatumbo. Era una situación que se tenía prevista desde hace semanas, pues las denuncias venían desde hace más de 40 días, la confrontación entre las dos guerrillas, entre el ELN y el EPL, que hasta el momento, como bien lo has dicho, ha dejado más de 7.000 desplazados, el cierre del comercio y totalmente paralizadas las diferentes actividades a nivel de educación y salud en esta región. Lo que se busca también con este estado de calamidad es crear un punto de mando unificado en la región del Catatumbo para poder implementar unos corredores humanitarios y aliviar la situación de los diferentes pobladores de la región. Pero los campesinos dicen que esto no es suficiente, que el Estado realmente debe cumplir con la palabra empeñada en el año 2013. Recordemos el paro que duró más de 50 días en esta región del Catatumbo y donde el gobierno colombiano se comprometió a adelantar proyectos de infraestructura, proyectos en educación, también proyectos a nivel salud y desarrollar la región en diferentes formas y etapas para dejar a un lado la página de la violencia de los 90, pero esa violencia de nuevo se ensaña con esta región y los campesinos no entienden por qué el abandono del Estado colombiano para con ellos. También, por su parte, el EPL, hace algunas horas, ha anunciado que cesará las acciones armadas a partir de este martes y que irán hasta el próximo jueves 6 de la tarde. La pregunta que se hacen los campesinos es: ¿el Estado colombiano está con la capacidad de responder luego del jueves cuando el EPL reactive acciones armadas contra la guerrilla del ELN? Lo único que piden es atención, pero una verdadera atención y una verdadera intervención a nivel social, educativo, en todas esas materias y no solo fuerza pública, como ha sido la primera reacción por parte del gobierno colombiano para enfrentar esta situación que ya dura más de 40 días, Rey. Pendientes entonces de lo que pueda suceder en las próximas jornadas. Muchísimas gracias, José Manuel. Hasta pronto. José Manuel Jiménez, directamente desde Bogotá, Colombia. Aprovechamos para recordarle dónde se localiza el Catatumbo. Es una subregión, como le decía, ubicada en el nordeste del departamento norte de Santander. Le debe su nombre al río Catatumbo, que nace en el Cerro de Jurisdicciones en el oeste de ese departamento y desemboca en el lago de Maracaibo en Venezuela, por lo que se considera una región transfronteriza.
El gobierno declaró entonces estado de calamidad pública, una forma de estado de emergencia, pero ¿en qué consiste el decreto? Se lo vamos a explicar a continuación. El gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley en ese lugar. Sin embargo, no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos. Asimismo, debe enviar a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicten el uso de las facultades especiales. El estado de emergencia podrá ser declarado por periodos de hasta 30 días en cada caso, pero que sumados no pueden exceder los 90 días en el año calendario. Sobre la situación en el Catatumbo, uno de los grupos armados enfrentados, el Ejército Popular de Liberación, emitió un comunicado, como bien decía José Manuel, donde ofreció una tregua para que la población pueda abastecerse de víveres. En el texto, el EPL expresa: en solidaridad y como un gesto humanitario, permitimos a la comunidad general del Catatumbo reabastecerse y abrir sus comercios a partir de las 6 de la mañana del 24 de abril hasta las 6 de la tarde del 26 de abril. Referente a la exigencia del levantamiento del paro armado por petición de las comunidades, la organización tiene toda la voluntad de levantarlo, siempre y cuando el ELN deje de hostigar nuestras tropas, dice el texto, y amenazar a la población civil y líderes de la región. Por tal motivo, el paro continúa, sentenció esta guerrilla del EPL. Y tras ser declarada la forma de estado de emergencia, cientos de estudiantes universitarios se movilizaron en el municipio de Ocaña pidiendo paz e inversión social para el Catatumbo. La jornada de protesta le exigió al gobierno de Juan Manuel Santos garantías de seguridad en el departamento norte de Santander. La comunidad universitaria también le solicitó al Ejecutivo ponerle fin a la violencia generada tras los enfrentamientos entre estos grupos armados, lo que ha provocado desplazamientos forzados en la zona. Organizaciones sociales, campesinas e indígenas se han solidarizado con la protesta estudiantil. Y seguimos en Colombia, pero en clave electoral. Ayer se realizó un debate presidencial. Los candidatos que participaron hablaron de sus propuestas económicas. Durante la discusión organizada por instancias financieras en Bogotá, los postulantes coincidieron en la carencia de hidrocarburos y en la necesidad de buscar una alternativa energética al desarrollo del país. Por ejemplo, Gustavo Petro destacó que a Colombia se le acabó el petróleo y deben rediseñarse mecanismos de productividad. Humberto de la Calle manifestó que se debe ampliar el modelo con el desarrollo agrícola y turístico. Por su parte, Iván Duque y Vargas Lleras subrayaron la intención de recuperar la confianza inversionista y la agroindustria. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia durante esta jornada de martes. Para eso, consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Vamos a comenzar con Ignacio Lemos en Brasil. Bajo amparo de la Constitución, los diputados Vadir Damus, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira consiguen acceder al predio de la Policía Federal en Curitiba para visitar a Lula, a pesar de los impedimentos de la jueza Carolina Moura Leibus, la misma jueza que le había impedido a la presidenta democráticamente electa Dilma Rousseff y a los premios Nobel visitar al expresidente Lula da Silva. Bueno, lo consiguieron estos diputados. Vamos ahora con Mario Rosales. 4 columnas de campesinos llegaron hasta el centro histórico de la capital de Guatemala para exigir que se procese penalmente a Jimmy Morales por corrupción electoral. Tenemos más. Karina Cartagena, canciller de Venezuela, en representación del Movimiento de Países No Alineados, en reunión de la ONU sobre mantenimiento de la paz, dijo: el Movimiento de Países No Alineados garantiza su compromiso a preservar la paz. Esto debe ser una prioridad de la ONU. No se debe escatimar esfuerzos en el mantenimiento de la paz, dijo Jorge Arreaza. A ver qué nos dice Denise Herrera, de Ecuador. Los familiares del equipo periodístico asesinado en la frontera se reunieron con directivos de esta organización, de la OEA. La CIDH exigen la creación de una comisión independiente que investigue el caso de sus familiares. ¿Más? Ahí estamos listos entonces con los twitters de hoy. Muchísimas gracias a nuestros compañeros. Vamos al tema en desarrollo.
Nuestro tema en desarrollo es Venezuela. El candidato presidente Nicolás Maduro participó en su tercera jornada de campaña electoral en el oriente del país. Destacó el cumplimiento de las garantías electorales incluidas en el acuerdo firmado por los candidatos presidenciales a los comicios del 20 de mayo. Mientras, el candidato de oposición, Henry Falcón, continúa desacreditando los logros y programas creados durante la Revolución Bolivariana. Madeleine García nos tiene más detalles. Te saludo, Madeleine. ¿Dónde te encuentras en este momento? Cuéntanos, ¿qué ocurre allí? Hola, estoy en el estado Carabobo, región que queda a 2 horas de la capital. Un poco difónica, Rey, porque bueno, ha habido mucho movimiento durante este tiempo, ha llovido, nos hemos mojado y así para poder llevar a ustedes la información y lo que está ocurriendo acá en Venezuela, que es la plena campaña electoral de cara a las presidenciales del 20 de mayo. Son 26 días intensos de campaña electoral donde 5 candidatos están disputando, pues están proponiendo los programas de gobierno en la calle con su gente. Y estamos aquí porque el presidente candidato Nicolás Maduro acaba de concluir su mitin justo acá en este estado, en el estado Carabobo, un estado industrial por excelencia. Pero ¿qué es lo que te quería comentar? Tú acabas de decir que una de las cosas que hablaba el presidente Nicolás Maduro antes de estar en este estado, que fue en Deltamacuro, al sur oriente del país, habló sobre las garantías electorales y es que precisamente, Rey, se avanza en este cronograma electoral con muchas auditorías electorales, muchas auditorías del sistema electoral con presencia de los diferentes partidos políticos, tanto del bloque de la revolución, de los factores amplios revolucionarios como de oposición, aquellos partidos que decidieron participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo. No solamente hay auditoría, hay presencia de acompañantes, observación internacional, observación nacional, y esto es muy importante porque no solamente están estos acompañantes internacionales, sino también una gama de venezolanos que están aquí desde hace mucho tiempo y participan constantemente en el sistema o en el proceso electoral. Se ha auditado el software, se audita desde lo más mínimo del sistema y del proceso electoral venezolano, que es completamente automatizado, pero te digo más, se han ampliado estas garantías electorales porque ese fue el acuerdo firmado entre la oposición que participa en estas elecciones y el gobierno de Venezuela, en un acuerdo que firmaron después de República Dominicana y que se negó a firmar esa parte de la oposición que decidió no ir a estos comicios. Así que se han ampliado cada una de las partes, cada uno de los puntos, y eso ha sido resaltado por el presidente candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Pero te digo ahora, ¿qué es lo que dice el presidente? Otra de las garantías es que la gente salga a votar. La gente salga a votar para dar una lección de democracia, para decirle al mundo que con los votos es que se dirimen las diferencias. Y decía, bueno, ¿qué hacemos nosotros en la calle? Vamos a debatir ideas, pero no vas a confrontar lo que precisamente se ha logrado, que es la inclusión de muchísimos venezolanos a través de las misiones y políticas sociales. Si bien es cierto, se reconoce que hay una situación muy difícil, también esa situación difícil tiene que ver con un tema de injerencia y de estos señalamientos extranjeros de esta oposición venezolana, como lo decíamos ayer, Rey, que ha salido a nivel internacional a pedir bloquear a Venezuela económicamente. Mientras habla de crisis humanitaria, sigue diciendo que sean más severas estas sanciones económicas, algo incomprensible, algo incongruente, que además no lo dice la gente en la calle, y por eso siguen muy de cerca al candidato a la reelección, a la presidencia de la República, Nicolás Maduro. Así que eso es lo que hemos estado viendo y pulsando en la calle, Rey, en esta campaña electoral que apenas inicia y ya quedan 22 días. Muchísimas gracias, Madeleine. Miel con jengibre para ti. Necesitamos esa voz para próximos reportes. Hasta la próxima. Madeleine García nos acompañaba desde una de las regiones venezolanas. Vamos entonces a repasar nuestra pregunta en Twitter y las respuestas. Ahí tenemos la pregunta. Autoridades de Jalisco, México, informan que los 3 estudiantes de cine fueron asesinados y disueltos en ácido. Un estudiante de medicina fue hallado muerto en marzo pasado. Aún nos faltan 43 de Ayotzinapa. ¿Hasta cuándo? Opine.
No son 3, somos todos y todas. Vamos a ver qué nos responde este usuario, EFC. Seguro que en los premios Billboard 2018, todos en la alfombra roja y desde luego los ganadores al subir al escenario darán su discurso por las víctimas. Ah, no, mejor no es Venezuela. Mejor calladitos. Shh. A la pausa comercial y ya regresamos, dice este usuario. Sigue diciéndonos, si fuera Venezuela, el escandalazo sería fastuosamente maximizado por la canalla mediática. Todo un drama con llamado a las Naciones Unidas incluido. En fin, nadie hace nada. Sigan viendo telenovelas. Otra más. José Manuel Barroso. Así es, no son 3, somos todos. Macabro asesinato de estos 3 estudiantes. Recurrente lo que pasa en México con el asesinato de estudiantes, periodistas, líderes sociales y políticos. Este es el ejemplo de democracia para la gran prensa transnacional. Estado fallido, ¿cierto? Vamos a ver esta que nos dice, Paria, ¿qué pasaría si estos viles asesinatos ocurrieran en Venezuela, donde el mundo entero tiene una extraña preocupación? Jalisco, como muchas ciudades de México, en este caso un estado, viven bajo la violencia del crimen organizado y el silencio cómplice de las autoridades. Vamos a ver acá. Guillermo Lescano, esto lamentablemente va a pasar mientras las autoridades no investiguen. La policía sabe quién es, los políticos en Jalisco saben quiénes fueron, la fiscalía en México sabe bien quiénes son. No actúan por presiones de los cárteles ya reconocidos en todos los ámbitos. #cambio. Vamos a ver qué nos dice Ariel. Están amilanando la juventud al principal motor de cambio de la humanidad porque los cambios que buscan no les convienen a la élite política y económica que prevalece en México. Una campaña terrorífica de asesinatos y desapariciones sistemáticas en contra del pueblo. Una más, la de Juan Tovar, dice hasta que en México gobierne el presidente de la República y no los grandes cárteles de la droga. Saludos Rey Gómez, saludos Juan Tovar. Vamos a ver qué nos responde José. Dice, a Peña Nieto le quedó grande la patria de Pancho Villa y otros revolucionarios. No ha sido capaz de resolver los problemas del pueblo y siente que sí puede hacer por otros países. Oligarcas ineptos, embaucadores y oportunistas y exploradores de pueblos se deben erradicar. Por último, dice Miguel, la pobreza, la miseria y un gobierno comprometido con la política injerencista y neocolonialista de los Estados Unidos son las causas de la situación de terror que vive México. Cuando México se libere de estas cadenas, habrá paz en el país azteca. Mientras, no. Muchísimas gracias a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros para responder la pregunta del día. Y ahora el video web del día. Producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos, ¿qué le vamos a mostrar? Una nueva manera de reutilizar el plástico según la visión de un arquitecto colombiano. Con este video despedimos nuestro programa de hoy. Gracias por estar con nosotros.